4 de la mañana, Omar Mariluz los acompaña en ampliación de noticias. Hoy domingo 3 de enero, 3 de diciembre, no, 3 de enero, ya estamos en el 2021. Vamos a conversar ahora con Manuel Yempén, gobernador regional de La Libertad. Gobernador, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, muy buenos días, qué gusto saludarte. Gobernador, el día de mañana se vuelve a retomar esta mesa de diálogo con los trabajadores del sector agroindustrial, luego de las protestas que hemos visto bastante violentas en las últimas semanas. Muchos de los pedidos que hacían, por ejemplo, algunos trabajadores de Trujillo, tenían que ver más con el mejoramiento de pistas, de veredas, agua, desagüe, colegios, que son, digamos, temas que más le corresponden a las autoridades nacionales, regionales y locales que a las empresas en sí, entendemos. Efectivamente, esa es el área olvidada. Ese es el área que le hice de conocimiento a nuestro presidente Sagasti cuando el día 31, previa conversación con nuestra premier, logré que se me invite a participar en un consejo de ministros. Y ahí expuse la real situación gravemente violenta que nosotros estábamos viviendo acá en La Libertad. Todos 30 kilómetros de carretera habían sido tomados en 11 puntos diferentes, lo que exigía un gran despliegue de las fuerzas policiales para poder cubrir. Felizmente llegamos a un acuerdo con los trabajadores, también con el apoyo de nuestro alcalde del distrito de Chao, para poder tener una mesa de diálogo. Lo conversé con el presidente, con la premier y con el consejo, y se logró que el día primero, a las 10 de la mañana, iniciábamos una reunión con los trabajadores. Esto se llevó a cabo y hubo muchísima participación, y nosotros ahí nos enteramos de la real problemática que se tiene en todo el sector agroexportador. No es solamente lo que ellos estaban pidiendo inicialmente, la derogatoria de la primera ley. Segundo, ahora exigían que no se promulgue esta nueva ley, ya se promulgó, ahora es necesario reglamentarla, y para eso se han tomado algunos acuerdos que el día de mañana deberían de iniciarse en Lima con la participación de los trabajadores y también de los empresarios. Esto es muy importante, que todos los actores tengan que ver y estar presentes. Igualmente se debe de invitar a los congresistas para que ellos aporten y se tenga un consenso a nivel nacional, invitando también a las fuerzas laborales y empresariales desde Piura, Lambayeque, Ica y todas las regiones que tengan que ver con este problema agrario. Pero ¿cómo están los ánimos en este momento de parte de los trabajadores? Vemos y leemos que tanto en La Libertad como en Ica hay reuniones en este momento de los trabajadores agrupados ya, anunciando un paro agrario y evaluando si se toman medidas más radicales. Usted, como gobernador de La Libertad, ¿cómo ve el ánimo en este momento en la población? Indudablemente que nosotros, con la buena aceptación de los trabajadores, se ha logrado una tregua. Y eso se está cumpliendo en este momento. Hay libertad de tránsito, y yo sigo haciendo un llamado para que, creo, con el diálogo podemos llegar a soluciones mejores y respetando los derechos de los demás. Esta es una invocación que yo hago para que se puedan acordar. Ellos pueden invitar a las diferentes fuerzas que se tiene, laborales, empresariales, sindicales, gremiales, autoridades. Todos queremos participar, pero también nosotros debemos yo pido, por ejemplo, que el gobierno central tiene que aprender a escuchar. Yo pienso que es muy necesario que se hubiera podido evitar, si es que
desde el inicio nosotros poníamos una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, y creo que hay otras cosas que debemos nosotros comprender, como por ejemplo, mira lo que sucede en Chao. Y esto se lo expliqué al presidente Sagasti, se lo expliqué en el Consejo de Ministros. En Chao hay una población aproximadamente de 40.000 trabajadores. Estos 40.000 trabajadores tienen del Seguro Social una posta médica que allí, en una casa alquilada. Claro. Y el empleador desde hace años está contribuyendo para con el seguro social de los trabajadores. ¿Qué más nosotros necesitamos allí? Todos los días tenemos viajes de Trujillo hasta Chao, 1.600 viajes diarios de buses, que desde las 3 de la mañana tienen que despertar estos trabajadores y para llegar a las 7 de la mañana. Tenemos un puente de Virú que el año 2017, cuando tuvimos nosotros el fenómeno del Niño Costero, ese puente cayó y se puso ahí un puente provisional que hasta ahora está. Pero felizmente las exigencias que he tenido con el Ministerio de Transportes, ya comenzó la construcción de un puente definitivo. Pero ¿quién falla ahí, gobernador? Porque lo que nos cuenta, por ejemplo, la posta médica grafica muy bien el panorama de desidia a veces con la que las autoridades actúan frente a la población, ¿no? Es inaudito. Pero ¿dónde está la desidia? La ausencia es del Estado, claramente, que es el Estado el que ha fallado con ellos. Por eso, eso es lo que yo estoy diciendo. Una cosa es que esta comisión de diálogo lo que va a hacer es apagar el incendio. Pero si nosotros no analizamos y estudiamos las causas de este incendio, nosotros no estamos generando conocimiento para después mantener la convivencia pacífica, que es tan necesaria que debe de darse entre el empresariado y los trabajadores. Lo que ocurre es que primero, esto no se escucha oportunamente. Nosotros no podemos decir que esto es culpa del actual gobierno. Esta es una práctica que se viene haciendo años. Por ejemplo, mira, te voy a exponer otro gran tema. Aquí en La Libertad nosotros tenemos un buen motor de desarrollo. Si queremos despejar, volar, por ejemplo, un motor, la minería. En los últimos 10 años, en la región La Libertad, presupuesto que le llega a los municipios distritales, provinciales y al gobierno regional y a la universidad, en los últimos 10 años, 4.500 millones de soles. Y eso no lo vemos nosotros traducido en obras para beneficio de este canon minero. Mira, la provincia de Patás, que es la provincia minera por excelencia, no tiene 1 kilómetro de carretera asfaltada. Bueno, es tremendo. Ahora, y lo que muestra es la provincia de Patás, la mal manejo de los recursos públicos. Para llegar nosotros a Trujillo desde Patás son 18 horas de viaje terrestre. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que he hecho yo? Porque en esta temporada de lluvias, nosotros tenemos a la capital, a Tayabamba, totalmente aislada. ¿Y qué es lo que he hecho? Meses atrás, en plena pandemia, nosotros para sacar a nuestros enfermos de emergencia, he tenido que hacer una pista de aterrizaje allí para avionetas. Y ahora hemos convertido esos 18, 20 horas de viaje en 35 minutos. Pero ese es el trabajo que debería de hacer. Por eso, perfecto, mira, gobernador. Se nos ha acabado lo que hemos
Esto es lo que hemos hablado, Yo, muy preocupado, el año pasado con la ministra de Trabajo, Cáceres, estuvimos en Chao. El alcalde hizo gestiones y se consiguió un terreno que ya se transfirió para que Salud pueda hacer ahí el gran hospital para atender a sus trabajadores. Entonces, esa es una obra prioritaria. Por eso es que se ha logrado en esta mesa de diálogo que los servicios básicos deben de ser de calidad para toda esta masa de trabajadores. Mira, desde las 3 de la mañana que tienen que levantarse los trabajadores que van de Trujillo hasta allá, eso se puede evitar con las más de 500 hectáreas que estamos destinando para hacer una nueva ciudad planificada. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, podríamos conversar más de este tema porque tiene que ver justamente con las condiciones de vida de los trabajadores y ahí hay gran responsabilidad de las autoridades. El gobernador Manuel Yepén, gobernador regional de La Libertad. 9:15, hacemos una rápida pausa, venimos con más todavía aquí en Ampliación de Noticias. Este año aprendí a ser muy paciente, en serio, muy paciente, sobre todo con mi hermano Pulpo Pol, que es más espeso, pero nada, un abrazo para él también, y sobre todo a querer mucho y a trabajar en equipo. He aprendido el valor de lo que tengo, no lo valoraba tanto antes y ahora lo valoro al doble, al triple, de estar vivo, de estar sano y también de trabajar en una empresa que me ha dado tantas oportunidades y donde me ha ido tan bien y he mantenido la chamba, así que creo que me parece que ha sido un año de muchos aprendizajes. Hemos aprendido a convivir más con nosotros mismos, con nuestra familia, ha habido más unión, tengo más tiempo para estar con mis padres, tengo más tiempo para jugar con mis nietos, para conversar más con mis hijas, con mi hijo. Me ha enseñado mucho a la unión y al ahorro sobre todo y a tener bastante perseverancia. Las 9:16, 17 ya de la mañana. Omar Mariluz nos acompaña en Ampliación de Noticias. Vamos a conversar ahora con Alejandro Fuentes, él es presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP. Señor Fuentes, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Buenos días. Antes de empezar la entrevista, sí quisiera hacer una aclaración sobre algo que tú mencionaste. Por favor. Cuando nosotros dijimos que 1 de cada 3 iba a perder su trabajo, era cuando estábamos hablando de un proyecto de ley que consideraba un incremento de 50% remunerativo. 50%. ¿No? O sea, y hoy día se ha aprobado 30%. Una ley que tiene 30% no remunerativo. ¿Cuál es el efecto entonces? Las consecuencias son distintas a las que mencionamos en su momento, porque las cifras son bastante distintas una de la otra también. Perfecto. ¿Cuál es el efecto entonces de este 30% no remunerativo? ¿Esto sí es aceptable y viable? No es aceptable ni viable, pero las consecuencias no son de la misma magnitud. ¿Cuáles son? No, el efecto que se va a dar, desgraciadamente, creemos nosotros, es un incremento en la informalidad, debido a que empresas pequeñas y medianas no van a poder soportar un incremento de esta magnitud. Y ahí quiero aclarar algo porque otros voceros han mencionado que los pequeños productores no se van a ver afectados porque están dentro de un régimen distinto, lo cual es falso porque el mercado laboral agrario es uno solo. Eso me parece lo que decía, uno de los argumentos del economista investigador de Grade, Eduardo Segarra, ¿no? Él decía que las empresas de menos de 100 trabajadores podrían acogerse al régimen MIPE, con lo que pues pagarían el mínimo, entiendo, de 9.30. Claro, a ver, el mercado laboral es uno solo y no es que vivamos en silos aislados uno del otro, de burbujas. Entonces, como tú comprenderás, el que trabaja en una empresa industrial trabaja también en una parcela
durante otra época del año, ¿no? Porque la gente se mueve de un lado a otro y nosotros somos vecinos de pequeños productores, aquellas empresas medianas o grandes. Entonces, si yo, Alejandro Fuentes, hoy día trabajo y me han aumentado 280 soles mi sueldo al mes, ¿por qué me voy a ir a trabajar en un pequeño productor a cosechar papa, maíz, algodón o lo que fuere, arroz, por un sueldo menor que el que me están ofreciendo al otro lado? Si el mercado es uno solo. Entonces sí va a haber un impacto y esas personas van a exigir al pequeño productor una remuneración mayor de la que recibían antes. Ahora, con respecto al régimen que tanto le gusta al señor Segarra y al señor Bazán, a mí honestamente me sorprende que ese régimen sí les parezca bien, cuando ahí es la mitad de vacaciones, la mitad de STS, la mitad de gratificación, y si no me equivoco, la tercera parte en lo que viene a ser compensación por despido arbitrario. Sí, claro, pero entiendo que en la lógica del argumento del señor Segarra era que las empresas pequeñas pues tienen otro régimen al cual pueden acogerse para no verse afectado con esta ley que afectaría en realidad a las empresas de más de 100 trabajadores, ¿no? Claro, pero ahí los trabajadores sí pueden tener menos vacaciones, ahí sí los trabajadores, y eso para él no es un problema, y de nuevo, el mercado laboral es uno solo, las personas trabajan en agroindustria como trabajan en pequeños productores, ¿no? Los pequeños productores tienden a ser empresas familiares, pero que durante épocas como la cosecha, por ejemplo, requieren de mano de obra externa para cosechar la papa. Es imposible cosechar una parcela de papa por una familia solamente. Y estas personas que van a requerir son personas que trabajan en el sector agroindustrial, que hoy en día, artificialmente, y no como se daba antes a través de los bonos de productividad, se les ha aumentado la remuneración en 280 soles al mes. ¿Cuánto pagan en promedio las empresas, a ver, de más de 100 trabajadores en el sector agroindustrial? En promedio, no el mínimo. No, en promedio pagan 1.543 soles, que es lo que dice la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo en el 2019. Claro. Y esta diferencia entre el mínimo y el promedio se da por estos bonos de productividad conocidos en nuestro sector como destajo, ¿no? Que es donde se reconoce el valor que genera aquel trabajador, que ya sea por el talento que tiene, por la capacitación que ha recibido, por la actitud que tiene ante el trabajo, versus alguna persona que por ahí no recibió la capacitación, no tiene el talento, la experiencia todavía. Y parte de nuestras propuestas, por eso, cuando fuimos al Congreso, era que hubiese una inversión importante en la parte de capacitación de los trabajadores. Con respecto a lo que se ha hablado ahora, ha hablado la Premier y ha hablado el gobernador, coincidimos plenamente que las carencias que se tienen en zonas como Chao, como Barrio Chino, como Expansión, entre otros, nosotros propusimos que hubiese un canon agrario, con esa diferencia que estamos pagando hoy de impuesto a la renta, fuera destinado a obras que nosotros pudiésemos hacer en nuestras zonas de influencia. No, es increíble que Chao tenga una posta médica a pesar de tener hoy día 40.000 trabajadores. Para que ustedes tengan una idea, Chao ha crecido 10 veces más que lo que ha crecido la población peruana en los últimos 8 años. Pero le preguntaba... Sin embargo, la mitad de la población no tiene acceso a agua y desagüe. Sí, eso es terrible y tiene que ver con la falta de capacidad de gestión de las autoridades, pero le preguntaba lo del salario promedio, porque usando otro de los argumentos que ha estado discutiendo el economista Eduardo Segarra, que es uno de los que, digamos, también ha estado en el Congreso de la República, decía que, bueno, si ya con un promedio de 1.500, este efecto, este incremento de 30%, afectaría tanto, ¿no? Porque ya en sí las empresas del sector, las más grandes, además pagan por encima del promedio, por encima de este nuevo mínimo. Eso de nuevo es un análisis pobre, discúlpenme, de la realidad, porque ese pago que nosotros hacemos es en función a la productividad del trabajador. Lo que está pasando ahora es que se le está subiendo a todos la remuneración y aquellos trabajadores más productivos son los que se van a terminar viendo perjudicados, porque con ese incremento artificial que se ha dado no es sostenible esos bonos de productividad que se tenían antes. Entonces, en pocas palabras, y me duele decirlo, pero los trabajadores más productivos están subsidiando o van a terminar subsidiando indirectamente a aquellos menos productivos y se genera de nuevo, de manera artificial en vez de manera orgánica, donde el énfasis debe haber estado en aumentar la productividad de los trabajadores
para que ojalá ese promedio siga subiendo, lo cual es beneficioso tanto para la empresa como para el trabajador. Y discúlpeme, pero hay muchas personas que hablan de nuestro sector y yo me he dado el trabajo de preguntar a muchísimas empresas y estas personas, por lo menos en los últimos 5 años, nunca han visitado una empresa agroindustrial. Entonces hablan mucho de nosotros sin realmente conocernos, ¿no? Hablan hasta de la infraestructura, de las condiciones, sin por lo menos en los últimos 5 años haber ido a una empresa agroindustrial mediana o grande. ¿Y los trabajadores que protestan no conocen? No, los trabajadores sí, pero de nuevo, hay un sector informal muy grande, ¿no?, dentro del sector. Y los trabajadores que han protestado se refieren principalmente a esas empresas donde sus derechos han sido vulnerados y nosotros en muchísimas ocasiones nos hemos expresado de que la SUNAFIL, el Estado, tienen que estar mucho más presentes y lo hemos hecho antes de que esto empezara hace un mes. Desgraciadamente, la SUNAFIL no ha tenido las capacidades, los recursos para hacer esa labor de fiscalización que estoy seguro hubiese tenido un efecto muy positivo sobre el sector, porque esas empresas tramposas, ilegales, existen y con esta ley, discúlpenme, pero no van a desaparecer. Nosotros creemos que desgraciadamente más bien van a haber empresas medianas y chicas que como opción, no, aquellas que estén en cultivos menos rentables, van a tender a la informalidad, lo cual es el efecto opuesto a lo que se buscaba con esta ley. ¿Usted cree, o digamos ya volviendo al punto de inicio nuevamente, con este 30% no remunerativo, de todas maneras se va a generar un mayor grado de informalidad en el sector? ¿Va a haber despidos, va a haber desempleo en un sector que, viendo data del Banco Central, seguía contratando de manera formal este año? El 2020. Sí, es que hay cultivos que desgraciadamente no soportan un incremento de este nivel. Hemos compartido las cifras en su momento con el Congreso y el efecto se va a ir viendo paulatinamente. Otra de las cosas que se dice es que este año nosotros, el año pasado, hemos crecido. Por supuesto que hemos crecido porque las decisiones en la agricultura se toman 2, 3 años antes. Es muy probable que el 2021 la agroindustria crezca también, no gracias a esta ley, sino gracias al marco que se tenía anteriormente cuando se hicieron las inversiones. Una planta de palta, para poner un ejemplo, demora 4 años en producir, un árbol de mandarina demora 4 o 5 años en producir, entonces cualquier efecto de esta ley recién se verá en el 2024 o 2025. Sin embargo, van a haber algunos cultivos, como digo, que no son sostenibles. Pero yo quisiera centrar de nuevo, y yo sé que ya lo ha hablado la Premier, lo ha hablado el gobernador, pero el trabajo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de vida del trabajador en el sector agrario. No puede ser que en Olmos exista la misma posta médica y haya un proyecto de irrigación hoy en día donde trabajan 20.000 trabajadores y antes no existía. No puede ser que Chao tenga la misma posta médica que tenga hace años y haya muchísimo más personas. No puede ser que el barrio chino en Ica tenga una posta médica, que honestamente yo he tenido la oportunidad de visitarlo una vez, deja muchísimo que desear, y en el caso de Expansión, hasta donde yo sé, creo que ni siquiera posta médica hay. Entonces son zonas donde viven nuestros trabajadores y donde las condiciones no tienen alumbrado público, no hay agua de desagüe, no hay un sistema de salud presente. Y son las cosas que ellos reclaman, ¿no? Y por ejemplo, una de nuestras empresas hizo un trabajo con la ONG Agua Limpia y con el BID sobre este tema de agua y desagüe. Se le entregó a la Municipalidad de Chao, si no me equivoco, hace 1 año y medio, y ese estudio hecho por privados, entregado a la Municipalidad de Chao, ahí está durmiendo el sueño de los justos. Y como bien dijo el gobernador, el puente no se hace. La misma historia es en Cosco, ¿no? Que es la salida de Chimbote hacia Chao. Hay un puente Bailey. Entonces los trabajadores para cruzar ese puente se demoran 30, 40 minutos solamente para cruzar el puente. Perfecto. ¿No? Cuando Chao está a 50 kilómetros, si no me equivoco, de Chimbote. Pero esas son las carencias que existen y que ojalá nos permitan a nosotros subsanarlas vía obras por impuestos. Solo para terminar, señor Fuentes, ¿ustedes van a estar presentes mañana en la mesa de diálogo?
Esta mesa de diálogo, yo recién me he enterado el día de hoy que se estaría instalando. No han sido convocados como empresarios. No hemos sido invitados, pero donde sí esperamos ser partes en el Acuerdo Nacional y en el Consejo Nacional del Trabajo, en caso se active, para ver estos temas entre empleadores y trabajadores, que es el foro correcto donde se deberían dar estas discusiones. Perfecto, señor Fuentes, muchas gracias, muy gentil. Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. 9:29, hacemos una pausa, venimos con más. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental. Estamos entre las 7 mejores universidades privadas del Perú, según el ranking de América Economía 2020. Un día como hoy, 3 de enero, en 1961, el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, cierra la embajada americana. Desde que Fidel Castro toma el poder en 1959, Estados Unidos teme que Cuba se una al bloque comunista, y cuando Castro firma un acuerdo comercial con la Unión Soviética, Estados Unidos empieza a entrenar a un grupo de exiliados para derrocarlo. A esta situación se suman más álgidos eventos que culminan con el fin de las relaciones diplomáticas entre ambos países, y más adelante, el intento de invasión de la Bahía de Cochinos por parte de Estados Unidos. 8 años más tarde, un día como hoy, en 1969, nace en Alemania Michael Schumacher, mayor ganador de campeonatos de Fórmula 1 en la historia. Luego de cultivar su afición por los karts durante su infancia, Schumacher gana su primera carrera en 1992, el Grand Prix de Bélgica. En 1994, se convierte en el primer alemán en ganar un campeonato de Fórmula 1 y en los años siguientes hace historia al ganar el mismo campeonato 6 veces más, rompiendo así el récord del argentino Juan Manuel Fangio, que lo había ganado 5 veces en los años 50. Esto sucedió un 3 de enero, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental. Estamos entre las 7 mejores universidades privadas del Perú, según el ranking de América Economía 2020. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz del Perú. Al final del día, todos los peruanos queremos saber qué pasó en el país y el mundo. Nosotros te lo contamos con informes, enlaces y entrevistas en vivo. Soy Tatiana Alemán y estoy en Las Claves del Día. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, solo por RPP, la voz del Perú. 9:32 de la mañana, Omar Mariluz los acompaña en Ampliación de Noticias. Hoy domingo 3 de enero vamos a conversar, vamos a cambiar un poco el tono de la información y volver a la situación hospitalaria, de cómo está la capacidad de atención en las diferentes regiones de nuestro país. Vamos a conversar con el doctor César Torres Nonajulca, médico odontólogo y director de la DIRESA, de la Dirección Regional de Salud de Huánuco. Doctor Torres, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes de RPP. Doctor, en principio preguntarle, conversábamos temprano con el decano del Colegio Médico de Arequipa y nos daba un panorama muy preocupante de la situación, por ejemplo, en Arequipa. ¿Cómo está la situación en Huánuco en cuanto a la respuesta hospitalaria? A ver, señores, creo que nuestra ministra y el viceministro han planteado de que estamos en una especie de picos y bajas. Actualmente en Huánuco hay 40.612 casos
de los cuales 27.806 ya han sido dados de alta. Pero esta situación, ante la necesidad, y lo hemos pedido ya públicamente, que el MINSA nos envíe pruebas rápidas, necesitamos que Senares compre pruebas rápidas para poder seguir trabajando en las comunidades y detectar y complementar lo que vienen haciendo nuestros equipos de salud. La detección. Necesitan fortalecer todo el proceso de detección de la enfermedad. Exacto. Necesitamos pruebas rápidas, no necesitamos. Nos han mandado 1.000 ahora y espero yo que en estos días, por favor, nos manden las 20.000 que hemos pedido desde el 9 de diciembre del año pasado. Ahora, Actualmente, mi estimado amigo, nosotros tenemos, creo, la preocupación principal es el tema de las camas UCI, porque se ha incrementado el tema de camas UCI y camas con oxígeno, ¿no? Esa es nuestra preocupación en este momento, y nuestro gobernador ya nos indicó y nos hemos reunido justo ayer sábado con Salud. Somos una de las pocas regiones, creo, y ojalá no me equivoque, que tenemos toda la disposición de trabajar con el Seguro Social, con Salud, ¿no? Y ayer hemos tenido una reunión técnica sobre este tema. Y doctor, me parece, quizá me estoy equivocando, me corregirá, que en Huánuco la demanda por camas comunes en los hospitales y por camas UCI creció de manera acelerada en las últimas semanas. Exactamente, señor. Mire, ahorita en camas UCI el Hospital Valdizán de Contingencia tiene 7 camas. El Hospital de Tingo María tiene 9 camas y el Hospital del Seguro tiene 20 camas, en total 36. Y en los últimos 15 días se nos ha elevado y en este momento tenemos 33 camas ocupadas. Wow. Sin embargo, la reunión técnica que le comentaba que ayer hemos tenido, tenemos en este momento, gracias al gobernador, la posibilidad de en el Hospital Valdizán de 7 pasar a 10, y estamos en proceso ya de compra de 10 camas más. O sea, el hospital tendría 20 camas, perdón. En el Hospital de Tingo María, con las 9 camas de ahora, puedo subir a 3 más, tendría 12. Y gracias a Salud nos dice que tiene 20, va a subir a 10, tendríamos 30 más. La posibilidad que ahora en enero tengamos 62 camas. Pero por ahí no está el problema, mi estimado amigo. El tema son recursos humanos. No hay médicos especialistas, no hay médicos, enfermeras, equipos de salud en este momento, y por eso creemos que la ministra de Salud tiene que permitirnos contratar por terceros a los que están trabajando actualmente en la región, porque no hay de dónde sacar más recursos humanos. Si se incrementa más, nos faltan recursos humanos. Ese es el principal problema. Sí. Lo comentábamos ahora con el decano del Colegio Médico de Arequipa. Recuerdo haber conversado también con la lideresa de Piura y nos señalaban exactamente el mismo problema, doctor Torres. No hay personal, y hay personal al que no se le ha ya renovado y que se había contratado especial para la emergencia, pero que por fechas y temas presupuestales, no lo sé, no se les renovó. ¿Cuán difícil es volver a contratar a este personal o contratar nuevo personal, intensivista sobre todo? Lo que usted me dice es cierto, pero quiero aclarar lo siguiente. Los contratos que han fenecido el 31 de diciembre son por saldos, ¿de acuerdo? O recursos directamente recaudados. Por saldos tenía que terminar el 31 de diciembre sí o sí, y recursos directamente recaudados, la pandemia nos ha traído abajo la recaudación. Por eso es que una de las principales salidas que le estamos pidiendo a la ministra, y ojalá se dé la reunión que ha prometido en la primera semana de enero, es que nos permitan contratar a todo este personal por terceros, que se nos dé esa facilidad para poder retomar a toda la gente que en este momento lamentablemente no puede continuar por esta situación. Ya, y otro problema, doctor, me lo decían en Arequipa, no sé si pasa lo mismo en Huánuco, es que a mucho personal se le demora en pagar, y entonces no ven atractivo pues trabajar para el Estado porque no te paga a tiempo. Exactamente, hay a veces mecanismos en terceros que yo creo que tiene que flexibilizarse, tiene que hacerse más sencillo el proceso de pago, porque es personal que expone su vida, es personal que necesita, como todos nosotros, recibir su salario como corresponde, en el tiempo como corresponde, ¿no? Sí, claro. Entonces, no solamente es este tema de los recursos humanos, sino permítame también plantear el tema de las EPPs y los medicamentos, sobre todo medicamentos del segundo nivel, que son específicos para poder derrotar los procesos de neumonía y de otra naturaleza de complicaciones que se vienen dando en el segundo nivel, sobre todo en camas UCI, ¿no? ¿Hay escasez de medicamentos y de implementos de protección? Creo que Senares tiene que responder esa pregunta, mi estimado amigo, y creo que hay retrasos en el tema de EPPs y de medicamentos. ¿Pero no llegan a Huánuco, o sí? No están llegando en la cantidad que nosotros estamos solicitando. Entonces creo que, por ejemplo, pruebas rápidas es Senares, no somos nosotros. Claro, hemos querido comprar y nos han prohibido la compra, ¿no?, de las pruebas rápidas. Estamos desde el 9 de diciembre sin pruebas rápidas.
y Senares nos manda 1.000 ahora en esta última semana de diciembre, y hemos tenido que priorizar el hospital y los 1-4 por las gestantes, que usted sabe que no atienden a las gestantes y no les hacen su prueba rápida. Doctor Torres, ahí le pido que nos detengamos. ¿Están sin pruebas rápidas desde el 9 de diciembre? Sí, señor. Entonces, quizá yo me estoy confundiendo, pero desde el 9 de diciembre hasta la fecha, hoy 3 de enero, ¿no han hecho muestreo? 1.000 pruebas no me han mandado, y por eso que el señor gobernador nos pidió que compráramos. Y yo le pedí a Perú Compras que me permita comprar 20.000 pruebas y no he podido. Y así, ¿cómo hacen el monitoreo de la enfermedad si no pueden muestrear? Tamizaje clínico y pruebas moleculares, caballero. Estamos usando pruebas moleculares. ¿Pero tienen suficientes moleculares? Demora. La prueba demora 1 o 2 días. Ahora, quería ya preguntarle sobre otro tema clave a nivel de atención, el oxígeno, ¿no? Que muchas veces ha significado que un paciente se salve de fallecer por esta enfermedad. En este tema, caballero, yo le agradezco al gobernador y la política que ha implementado. Tenemos plantas trabajando ahorita en Huánuco. Tengo una en el hospital de contingencia, otra en el hospital regional, ¿no es cierto? Y Senares, que también nos ayuda con Praxair. En este momento le puedo decir que tenemos un cierto lote de balones de oxígeno que nos permiten la atención diaria, porque no solamente se usa en UCI, también en las camas de atención rápida, camas con oxígeno. Yo tengo el Cata Amarilis, por ejemplo, sí, que tenía hace 3 semanas, 15 pacientes, y tengo 55 pacientes, y todos usan oxígeno. En la primera ola, un paciente era un balón. Hoy día, un paciente son 3 o 4 balones. Pero estamos, gracias a esta política del gobernador, del profesor Juan Alvarado, tenemos en este momento cierta tranquilidad, pero estamos demandando que la ministra, por favor, compre una planta para la Unión y nos permita tener más balones. Tenemos alrededor de 1.500 ahorita en la región. Y estamos bandeando todo este pico que se nos ha presentado, este rebrote que le llama la ministra. Claro. Y doctor Torres, ¿qué pasa con las otras enfermedades? Porque lo escuchamos y entendemos, están concentrados en contener este rebrote, como bien señala, y como bien dice la ministra, pero ¿qué pasa con las otras dolencias, con otros males que la gente tiene? ¿Pueden ser atendidos? Usted recordará, en la etapa más dura de la pandemia, se dejó de atender otras enfermedades. Estamos trabajando en ese otro frente, por eso que creo que el Perú le tiene que dar un reconocimiento especial a todos los trabajadores del sector salud. Aquí no solamente la pandemia, es el tema, en el caso de Huánuco, el dengue, la tuberculosis, la anemia, la desnutrición, la vacunación masiva a la población, a los niños, para poder controlar estas 26 enfermedades inmunoprevenibles que se usan. Y estamos en el cumplimiento de las metas FED este año, ¿no? Hasta el 31 de diciembre. Hemos trabajado denodadamente en varios campos, y creo que en esta guerra contra el COVID no hemos descuidado en absoluto estas tareas que nos plantea el tema sanitario, ¿no? Claro que sí. Para ir terminando, doctor Torres, preguntarle, y lo debe haber visto, sobre el comportamiento ya de las personas, de la población en Huánuco, en Lima, en Arequipa. Comentábamos más temprano que lamentablemente, producto de las fiestas, la gente se ha relajado, ha salido, incluso ha habido operativos donde han entrado a discotecas, a fiestas de jóvenes. ¿Cuál es el comportamiento en Huánuco? A ver, le quiero recordarle que ha habido protesta ciudadana con el gobierno que se fue. Sí. Quiero recordarle que hemos tenido también el tema de la protesta de los agricultores. Sí. Entonces todo eso se suma a estas fiestas en donde nosotros, como Direza, a través del gobierno regional, le pedimos a todos los alcaldes que no hubieran ferias navideñas, que cerraran los locales donde un vaso de cerveza circula entre los jóvenes, y todo eso porque nos llamaba poderosamente la atención que de los 100% de fallecidos en Huánuco, el 75% sean adultos mayores. Es decir, que la población sale, se divierte, regresa a su casa y abraza a los abuelitos. Todo eso nos ha llevado a que el comando anticovid que preside el gobernador Juan Alvarado empiece a fortalecer todas estas normas restrictivas y aplauda el tema de que se haya ampliado el toque de queda, ¿no? Y a su vez fortalecer más la relación con la policía y el ejército para que se cumplan todas las normas restrictivas. Creo que la ciudadanía a veces cree que el COVID ya se fue, el COVID sigue entre nosotros. Hay que mantener la mascarilla, lavarse las manos y la distancia física, y que las grandes empresas donde la gente acude masivamente a comprar respete el aforo del 40%. Creo que todavía estamos en un proceso de fortalecer el concepto de ciudadanía entre nosotros. Hay que cuidarnos,
no descuidar y acatar las normas que el gobierno y las regiones y las direcciones regionales de salud y el propio MINSA vienen planteando, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muy gentil por darnos este panorama detallado. César Torres Nonajulca, médico odontólogo, director de la Dirección Regional de Salud de Huánuco. Así están las cosas, ¿eh? A estar muy pendientes de la capacidad que tienen justamente los hospitales, no solo del Ministerio de Salud, sino de Salud para responder ante la emergencia, porque como bien dice el doctor, en un par de semanas la demanda por camas, no solo las camas UCI, sino las camas en los hospitales ha crecido de manera tremenda, que tiene que ver con este rebrote que ya reconoció incluso la ministra de Salud Pilar Macetti. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes semanas, en los siguientes meses del verano. Pero como bien decía el doctor Torres, mucho va a depender también de cómo nos comportemos, ¿no? 9:44, hacemos una rápida pausa, venimos con lo último aquí en Ampliación de Noticias. Bueno, creo que este año nos ha dejado muchos retos, hemos aprendido a mirar más adentro que afuera, con nuestra familia, a reflexionar acerca de la naturaleza, acerca de lo que estamos haciendo con el planeta y también a sentirnos un poco más humanos, ¿no? A no correr tanto y a vivir la vida con más tranquilidad, con más calma, pero sobre todo abriendo el corazón hacia cosas que realmente nos importan, como es la familia. Bueno, este año ha sido muy difícil para todos, pero el aprendizaje más valioso es valorar la familia y los momentos junto a ellos. Así que si tienes a tu familia cerca, dale un abrazo, dale un beso, que siempre la familia será lo más importante en la vida. Algo positivo, mi familia, mis hermanos, mis padres, mi pareja, siempre juntos. Eso es un mensaje para todos en realidad. Tengan un buen año. Lo que sucede en el Perú te lo contamos aquí. Soy Patricia del Río y estoy en la rotativa del aire, edición tarde. De lunes a viernes. Con Patricia del Río, solo por RPP, La Voz del Perú. Radio Oxígeno. El mundo diferente, porque respiramos buena música. Radio Oxígeno, en Lima, 102.1. Son las 9:47 de la mañana. Omar Mariluz los acompaña en Ampliación de Noticias. Hoy domingo 3 de diciembre. Estamos comenzando el año. Hemos conversado más temprano con la presidenta del Consejo de Ministros, analizando toda la situación del paro, el paro del sector agroindustrial. Un tema complejo. Mañana continúa esta mesa de diálogo. También conversamos con el presidente de la Asociación de Empresarios del Sector Agroindustrial y nos decía que ellos no habían sido llamados a esta mesa de diálogo. Es importante también escuchar evidentemente a los empresarios, que son una pieza clave pues en toda esta situación, y vamos a ver qué es lo que sucede más adelante, sobre todo el día de mañana con esta mesa. Ahora vamos a conversar sobre el tema de las tasas de interés, porque el Congreso de la República en su último día de legislatura decidió aprobar un proyecto de ley que lo que establece o lo que ordena, faculta al Banco Central de Reserva establecer límites a los intereses que cobran las entidades del sistema financiero. Vamos a conversar en este momento. A ver, me dan
acá. Vamos a conversar con Yanina León Castillo. Ella es doctora en Economía del Desarrollo, especialista en microfinanzas y microeconomía aplicada, profesora y jefa del Departamento de Economía de la Universidad Católica. Señora León, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. En principio, ¿cómo analiza este proyecto aprobado por el Congreso de la República, establecer límites a las tasas de interés, esta facultad que va a tener, según la ley, el Banco Central de Reserva? Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quisiera decir es que en relación con esta norma, habría que entender el tema de una manera un poco más amplia. Qué cosa es un préstamo, ¿no? Y que los préstamos y los créditos en general van de la mano de los depósitos en un sistema financiero mínimamente sano. Y que los préstamos no son, digamos, papas u otras cosas que se compran. Uno pide préstamo para algo. Y ese préstamo se pide o para comprar otros productos o para producir. En el caso específico de la norma que se está discutiendo, se dice que solo va a afectar a los préstamos al consumo. Yo creo que nadie puede discutir esas tasas de interés bastante altas que hay en una parte de la banca de consumo, que tiene características especiales, pero habría que tener en cuenta que este mercado desde hace mucho y desde siempre y en todas partes del mundo es no competitivo, jamás es un mercado competitivo, son pocos bancos los que operan siempre, y en el caso peruano incluso son bien poquitos los que lideran toda las transacciones financieras. Ese es un punto bien interesante. Antes de pasar al otro punto que también es clave, pero ¿por qué? ¿Por qué usualmente, bien lo dice usted, no solo en Perú, sino en el mundo, esa banca es tan poco competitiva? Aquí en Perú podríamos decir que 4 bancos son los que tienen la mayor torta, ¿verdad? 3 o 4 bancos se llevan la mayor parte. Yo creo que en parte tiene que ver con que hay temas de información, hay temas de demanda por estos servicios, ¿no? No todo el mundo requiere crédito todos los días. Y de otro lado, el tamaño del mercado no es lo suficientemente desarrollado. Y en países más desarrollados, la regulación es de tal manera que trata de limitar no las tasas de interés, ese poder de mercado para no tomar ventaja, y que todo el que quiera pedir un crédito lo pueda tener, ¿no? Lo que a veces se confunde o se asume a priori es que todos quieren y necesitan crédito. Y en realidad, ¿para qué endeudamos a alguien que ni lo necesita y luego no lo va a poder pagar? En las viejas épocas hemos tenido una experiencia bastante complicada, no solo en Perú, en toda América Latina, en los 60, 70, cuando teníamos los créditos subsidiados por los gobiernos y que luego no se pagaban, y entonces los gobiernos tenían que pagar cada vez más y más de su propio erario fiscal, lo que distraía recursos para otros usos, y finalmente esas instituciones terminaban debilitándose y cayendo, ¿no? Fue nuestra propia experiencia. Sí, claro. Pero ahora, en este caso, con el proyecto ya aprobado, ¿a quiénes se termina afectando o beneficiando? Sí. Bueno, se cree que se puede afectar o se puede beneficiar más bien he escuchado decir a los pobres, ¿no? Habría que tener cuidado con el término pobres, porque los más pobres a lo mejor ni siquiera están demandando crédito. No porque no tengan acceso nomás, sino porque ni lo necesitan, porque viven del día a día o tienen otras condiciones. El sector financiero, y uno puede ver los datos, creo que la superintendencia hace un muy buen trabajo proveyendo información mensual desde hace varias décadas. Esa información muestra que el grueso de los créditos en el sistema financiero está en el crédito a la gran empresa, a la mediana y gran empresa. Lo que no es descabellado, es totalmente racional, porque si la actividad económica ahí es más grande, ellos requieren también seguramente más financiamiento. Las pequeñitas tienen menos financiamiento, pero también muchas microempresas no acceden por una serie de barreras a este crédito. Pero también déjame decirte que muchas microempresas y también consumidores no necesitan crédito porque necesitan urgentemente otras cosas. Las pequeñas, que cree algunos que se pueden beneficiar de esta norma, más bien requieren mercado. Ahorita todos quieren reactivarse. Si adquieren un crédito y luego no lo pueden pagar, están en peor problema que si no lo hubieran pedido.
se dice que la norma solo va a afectar a los créditos al consumo. Las instituciones financieras ofrecen créditos al consumo, pero también créditos a medianas y a grandes empresas, y créditos hipotecarios, y créditos a microempresas. Por tanto, si el crédito al consumo, ahora con las tasas fijas hacia abajo, no les es rentable, las instituciones financieras voltearán a ofrecer los otros productos financieros que tienen. Es decir, fortalecerán más lo que ya están ofreciendo. Es decir, si yo pongo un límite de 100, por decir cualquier número, ¿no? Un límite de 100, todos aquellos que no entren dentro de ese 100 simplemente se van a quedar sin ese crédito. Ese que tenía que pagar no 100, sino 110 o 120, ya no recibe el préstamo. Ya no recibiría el crédito, e incluso esos que paguen 100, si la banca o en general cualquier institución financiera regulada decidiera darle, me imagino que va a tener otros problemas, porque el precio del crédito no es solamente la tasa de interés. Es la tasa de interés, pero también cuando te demoro en aceptarte la solicitud, cuando vas a procesar y toma tiempo, cuando tienes que ir a 2 o 3 entrevistas, cuando te piden más y más garantías y colaterales, cuando pides 100 y te dan 20, o te dan 80 o 50, no sé, pero te dan menos de lo que estás pidiendo, todos esos también son costos que ahora pueden incrementarse, ¿no? Son los costos que no se reflejan en la tasa de interés directamente, que pueden incluso elevar los costos de transacción. Pero repito, esto será para los que lleguen hasta la puerta del banco y pidan el crédito. Pero hay mucha gente que se va a inhibir. En el mercado de créditos hay un comportamiento de ciertos consumidores que se desaniman, se autorregulan diciendo, no, ¿a mí qué me van a dar? Y entonces tampoco van. Cuando se vea este comportamiento de rechazo puede pasar que muchos se inhiban, y todo esto efectivamente, como han dicho ya varios colegas en otras entrevistas, puede fortalecer el sector no regulado de la economía, ¿no? Los usureros. Bueno, ahí también hay mucho mito, porque en realidad el crédito no formal o no regulado está compuesto tanto por ONGs, que no está regulada porque no entran a la regulación de la SBS, como toda una serie de canales que históricamente existen en todo el mundo, sobre todo en los países en desarrollo. Me refiero a parientes y amigos, préstamos de empresas proveedoras del producto, y también, por supuesto, usureros. Usureros que además cumplen algún rol, porque ellos dan el crédito en 8 horas, en 3 horas, no en 3 meses. No te piden garantías porque están parados en tu puerta. Y si anualizas la tasa de interés, claro que suena horrible el monto que pones, pero terminas pagando en un lapso corto un producto financiero que lo tienes inmediatamente en la mano. Para ciertas ocasiones y para determinado tipo de empresario, emprendedor, es súper útil, ¿no? Porque tiene dinero muy rápido. Ahora, exacto. Yo pongo, un ejemplo siempre a los alumnos. Si estás en un mercado mayorista, 4 de la mañana, tienes al frente la oficina comercial de cualquier banco y necesitas un crédito para comprar un saco más de papa porque sabes que lo vas a poder vender con ganancia. ¿Qué haces? ¿Le aceptas al usurero o dices, no, yo voy a esperar a mi banco? Perdiste la oportunidad del negocio, ¿no? Y lo mismo le pasa a los pequeños productores con exportaciones y otros tipos de transacciones. Ahora, una última pregunta, en medio de todo esto, quizás un poquito salido del tema, pero el rol del Banco de la Nación, ¿no? Que veía y leía también que había una discusión ahí. ¿Qué rol debería tener el Banco de la Nación cuando hablamos? Porque, a ver, tratando de entender la lógica detrás de los congresistas, ¿no? Ellos dicen, pues las tasas son muy altas. ¿Cómo hacemos para que esas tasas bajen? Y la fórmula que ellos han encontrado es hacerlo a través de poner estos límites. Pero el Banco de la Nación tendría que cumplir un rol en todo esto, o su rol es el que debe ser? Bueno, para empezar, ¿para qué se quiere bajar las tasas de interés? Me imagino que se quiere bajar para que los consumidores tengan acceso al crédito, ¿no? Deben querer que los clientes, los consumidores, sobre todo los de menos acceso, tengan acceso al crédito, pero habría que preguntarse si lo necesitan, si lo quieren y en qué condiciones. Y repito, no todos necesitan solo crédito, puede que necesiten otras cosas. En ese sentido, yo creo que instituciones como el Banco de la Nación, pero no solo el Banco de la Nación, hay instituciones financieras
que probablemente no sean tan grandes jugadoras en el sistema financiero, como las cajas municipales, las cajas rurales, las financieras mismas, pueden tener un rol, sobre todo hablando de las cajas municipales, tienen a veces otros objetivos de llegar a los clientes más pequeños. Entonces, creo que eso, junto con una política que facilite el acceso, que brinde más información, que haga que el cliente sea más informado, puede tener efectos multiplicadores o efectos positivos en los clientes mucho mayores que solo controlar la tasa de interés, porque controlar la tasa de interés va a hacer que los bancos fortalezcan sus otros productos y abandonen estos mercados. El grueso de los pequeños, sin embargo, de acuerdo a los datos de la superintendencia, está en estas otras instituciones, y en ese contexto me dices el Banco de la Nación. Déjame un tema más que tiene que ver con lo que se discute hoy día de la inclusión financiera. Hasta el 2016, en el Perú, menos del 30% de los adultos tenía una cuenta en el sistema financiero. Hoy, a duras penas, estamos en un poquito más de 40%. Otra forma de fortalecer